¿Alguna vez te has sentido profundamente solo, incluso rodeado de gente? ¿Has experimentado esa sensación de que nadie realmente comprende lo que piensas, lo que creas, lo que buscas? No estás loco. De hecho, es posible que estés en el camino correcto. La sociedad moderna nos ha enseñado a temer la soledad como si fuera una enfermedad, como si estar solo significara fracaso o debilidad. Nos bombardean con mensajes sobre la importancia de las redes sociales, de estar conectados, de pertenecer al grupo. Pero, ¿y si todo esto fuera precisamente lo que te impide alcanzar la grandeza? Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más revolucionarios de la historia, exploró esta pregunta incómoda en su obra maestra Así habló Zaratustra, publicada entre 1883 y 1885. En este libro, Nietzsche presenta a un personaje que oscila constantemente entre la montaña y el pueblo, entre el aislamiento absoluto y el regreso hacia los hombres. Y este movimiento perpetuo no es accidental. Revela una tensión fundamental en el pensamiento nietzscheano. Para Nietzsche, la soledad aparece como una condición absolutamente necesaria para crear valores nuevos, pero nunca es un fin en sí misma. Zaratustra desciende de su montaña para ofrecer algo a los hombres, luego regresa cuando necesita renovarse. Este vaivén dibuja una concepción muy particular del aislamiento que no tiene nada que ver con odiar a la gente o despreciar a los demás. La tesis de este video es radical. La grandeza exige soledad, pero no es misantropía. La soledad es un pasaje doloroso, pero absolutamente necesario. El creador se aleja de los demás no por odio, sino para regresar transformado, con algo valioso que ofrecer. Y sí, Nietzsche mismo sufrió terriblemente por esta soledad. No vamos a romantizar el dolor, pero vamos a entender por qué es inevitable. Pero para comprender por qué la soledad es realmente inevitable para quien busca la grandeza, primero debemos entender qué significa realmente crear. Porque para Nietzsche, crear no es simplemente producir obras o tener ideas nuevas. Eso cualquiera puede hacerlo. Crear en el sentido profundo es inventar nuevas formas de vivir, de pensar, de valorar la existencia. Es romper con los valores que todos aceptan como evidentes y construir algo completamente diferente. Y aquí está el problema. Esta invención genuina requiere una ruptura radical con las maneras de pensar dominantes. Piénsalo de esta manera. Si permaneces constantemente inmerso en la multitud, nunca podrás ver lo que todos consideran obvio. Pensarás por hábito, por imitación, por puro conformismo. Tu mente se convertirá en un simple eco de las ideas que te rodean. Para pensar de verdad, para pensar auténticamente, necesitas colocarte en otro lugar, tomar distancia, extraerte del ruido constante. La soledad crea esa distancia epistémica, esa perspectiva externa que te permite ver lo que los demás ya no pueden ver porque lo dan por sentado. Esto es exactamente lo que Nietzsche escenifica en el prólogo de Zaratustra. El personaje pasa 10 años completos en la montaña antes de descender hacia los hombres. 10 años de silencio absoluto y maduración profunda. 10 años durante los cuales un pensamiento completamente nuevo puede emerger. Un pensamiento que jamás habría nacido entre el ruido de la multitud. Nietzsche describe este momento inaugural de manera hermosa. Dice que cuando Zaratustra cumplió 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y se dirigió a la montaña. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y no se cansó de ello durante 10 años. Pero al fin su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, avanzó ante el sol y le habló así: «Oh gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a quienes iluminas?»
Este retiro inicial no es un castigo ni una huida cobarde. Constituye el tiempo absolutamente necesario para elaborar un pensamiento original. Y fíjate en algo crucial. Nietzsche insiste en que Zaratustra goza de esta soledad, que encuentra en ella una forma de felicidad creativa auténtica. Pero esta felicidad permanece incompleta mientras no se comparte, mientras la luz acumulada no puede iluminar a nadie. Por eso, el corazón de Zaratustra finalmente se transforma. Siente la necesidad imperiosa de descender entre los otros. Ahora bien, para entender completamente esta dinámica, necesitamos preguntarnos contra qué exactamente protege la soledad al creador. Porque Nietzsche opone constantemente la montaña al mercado, el silencio al ruido, la profundidad a la superficialidad de los intercambios sociales ordinarios. En el capítulo titulado De las moscas del mercado, desarrolla esta oposición de manera brutalmente explícita. El mercado representa el espacio público donde todo se mide por los aplausos, donde las ideas circulan como mercancías baratas, donde el valor de un pensamiento se reduce a su popularidad inmediata. En este espacio contaminado, el pensador está constantemente molestado por lo que Nietzsche llama las moscas venenosas. Estos pequeños espíritus que pican, critican, desvían la atención de lo esencial. Frente a esta contaminación permanente, la soledad aparece como el antídoto absolutamente necesario. Nietzsche lo formula de esta manera devastadora. Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo aturdido por el ruido de los grandes hombres y picado por los aguijones de los pequeños. El bosque y la roca saben callar dignamente contigo. Aseméjate de nuevo al árbol que amas, al árbol de anchas ramas, silencioso y atento, suspendido sobre el mar. Donde cesa la soledad, comienza el mercado, y donde comienza el mercado, comienza también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. La imagen del árbol en este pasaje es extraordinariamente significativa. El árbol crece lentamente, en silencio, enraizado en la tierra, pero orientado hacia el cielo. El árbol no se preocupa del ruido que lo rodea, y esta es precisamente la disposición que el Creador debe cultivar. Una atención silenciosa a lo que realmente importa, completamente indiferente a las agitaciones superficiales del mundo social. Esta concepción de la soledad creadora aparece también en otra obra de Nietzsche titulada Aurora, donde analiza las condiciones de la autenticidad del pensamiento. Para él, no nos pertenecemos realmente cuando leemos o escuchamos a otros. Nuestro espíritu se convierte entonces en un simple receptáculo para pensamientos ajenos, un campo atravesado por ideas que no son nuestras. La verdadera creación exige que el espíritu produzca sus propios pensamientos, que genere algo genuinamente nuevo en lugar de simplemente digerir lo que ya existe. Nietzsche escribe que no nos pertenecemos en el estado en que leemos o escuchamos. Nuestro espíritu es entonces un campo por donde pasan pensamientos extraños. Permanecer solo consigo mismo, sentado, tranquilo, sin libros, sin combate, sin pensamiento fijo. He aquí lo que nuestros pensadores no se han enseñado a sí mismos. Su meditar es ante todo un sustraerse a sí mismos. La soledad nietzscheana no es contemplativa en el sentido pasivo. Es más bien el marco dentro del cual un pensamiento activo y original puede emerger. Pero esta exigencia radical de soledad implica una consecuencia terriblemente difícil. El creador debe aceptar romper con la aprobación social, porque la multitud, lo que Nietzsche llama el rebaño, valora únicamente lo que tranquiliza, lo que es común, lo que nivela las diferencias. Pero la grandeza supone precisamente la diferencia, la originalidad, la capacidad de pensar contra la corriente dominante.
Quien busca agradar a todos, obtener la aprobación del mayor número, no puede crear nada verdaderamente nuevo. Solo reformulará lo que todos ya piensan bajo una forma ligeramente diferente. Más agradable quizás, pero fundamentalmente idéntica. Siguiendo esta lógica implacable, la soledad aparece entonces como el precio inevitable que hay que pagar por la independencia intelectual. Y aquí llegamos a uno de los puntos más peligrosos y radicales del pensamiento nietzscheano. Este análisis conduce a Nietzsche a una crítica absolutamente devastadora de la moral dominante, porque esta moral que él califica como moral de rebaño no se presenta como una moral entre otras posibles, se presenta como la única moral posible, como la evidencia misma, como lo que ninguna persona razonable podría cuestionar, y es precisamente esta pretensión a la universalidad lo que la hace extremadamente peligrosa para el creador. La moral de rebaño rechaza incluso la idea de que se pueda pensar de otra manera, de que se puedan concebir otros valores, otras formas de vida. Nietzsche analiza este mecanismo totalitario en su obra Más allá del bien y del mal. Escribe que la moral es hoy en Europa una moral de rebaño. Por lo tanto, según nuestro parecer, una única especie de moral humana junto a la cual, antes de la cual, después de la cual, muchas otras morales y sobre todo morales superiores son o deberían ser posibles, pero esta moral se defiende con todas sus fuerzas contra tal posibilidad, contra tal deber. Ella dice con obstinación y dureza: yo soy la moral misma y nada más es moral. Frente a este cierre absoluto del espíritu del rebaño, el solitario es aquel que se atreve a concebir un de otra manera. El solitario rechaza la evidencia, cuestiona lo que todos aceptan sin pensar, imagina posibilidades que el rebaño ni siquiera puede concebir. Y esta audacia lo coloca necesariamente en los márgenes de la sociedad, lo convierte en un paria, en alguien peligroso que debe ser neutralizado o ignorado. Además, Nietzsche insiste en algo que muchos prefieren no escuchar. La creación implica siempre una dimensión destructiva. No se pueden inventar valores nuevos sin primero quebrantar los antiguos. No se puede construir algo radicalmente diferente sin demoler lo que existe. Y destruir lo que todos veneran, lo que todos consideran sagrado e intocable, es exponerse al odio, a la incomprensión profunda, al rechazo violento. El creador se convierte así necesariamente en un personaje solitario, no por elección personal, sino por necesidad estructural. Nietzsche lo expresa de esta manera en Zaratustra: quien ha de ser un creador en el bien y en el mal, ese tiene primero que ser un destructor y quebrantar valores. Así la suprema maldad pertenece a la suprema bondad, pero esta es la bondad creadora. Esta formulación puede parecer paradójica o incluso perturbadora. ¿Cómo puede la maldad formar parte de la bondad? En realidad, Nietzsche distingue aquí dos niveles completamente diferentes de comprensión. Al nivel del rebaño, quien destruye los valores establecidos aparece como malvado, como peligroso, como enemigo del bien común. Pero a un nivel superior de comprensión, esta destrucción es la condición misma de una creación auténtica, de una bondad nueva que supera las limitaciones de la moral ordinaria. Esta incomprensión estructural entre el creador y la multitud se explica también por una diferencia radical de perspectiva sobre la voluntad de poder. La multitud solo comprende esta voluntad en términos de dominación sobre los demás. Mandar, someter, ser amo de otros. Poder como control externo. Pero el creador apunta a algo completamente diferente. Busca primero dominarse a sí mismo, superarse constantemente, crear nuevos valores. Y esta orientación permanece completamente ininteligible para quienes solo piensan en términos de poder ordinario.
Nietzsche escribe que donde encontró vida, encontró voluntad de poder, e incluso en la voluntad del que obedece, encontró la voluntad de ser amo. Que el más fuerte domine al más débil, es a lo que consiente el débil, que quiere ser amo de otro más débil aún. Ese es su placer. Lo que Nietzsche explica aquí es que la multitud permanece prisionera de esta lógica de dominación ordinaria. No puede concebir una voluntad que apuntara a otra cosa, que buscara crear en lugar de dominar. Por eso el creador permanece fundamentalmente solo, incluso en medio de los demás. Pero aquí está el giro más importante de todo el pensamiento nietzscheano sobre la soledad. Esta soledad no es misantropía, no traduce desprecio hacia los hombres, ni deseo de alejarse definitivamente de ellos, porque Zaratustra siempre desciende de su montaña. Siempre regresa hacia los hombres con algo que ofrecer, algo que elaboró durante su retiro. La soledad nietzscheana es temporal y orientada hacia un retorno. El creador se aleja de los hombres tal como son para trabajar en lo que podrían llegar a ser. Esto es exactamente lo que expresa el prólogo de Zaratustra a través de la metáfora hermosa de la abeja y la miel. La soledad ha producido una sobreabundancia, una riqueza que desborda y que debe ser compartida. Zaratustra rebosa de esta riqueza y siente la necesidad imperiosa de dar y redistribuir. Nietzsche describe esta transformación de manera poética. He aquí, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Necesito manos que se tiendan. Quisiera dar y distribuir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a alegrarse de su locura y los pobres de su riqueza. Por eso debo descender a las profundidades, como haces tú por la tarde, cuando te ocultas tras los mares para llevar tu luz al mundo de abajo, astro desbordante de riqueza. En este pasaje, la imagen del sol que desciende para iluminar el mundo de abajo es particularmente reveladora. El sol no desprecia la tierra que ilumina. Al contrario, su felicidad depende de la existencia de aquellos a quienes ilumina. Del mismo modo, el Creador no desprecia a los hombres. Los necesita para cumplir plenamente su vocación, para que su creación encuentre su sentido en el compartir. Esta orientación hacia los otros toma en Nietzsche una forma muy particular que él llama el amor al lejano. Distingue cuidadosamente este amor del amor al prójimo que caracteriza la moral cristiana. El amor al prójimo se preocupa de los hombres tal como son ahora, con sus debilidades, sus limitaciones, sus sufrimientos actuales. Es una moral de la compasión inmediata. El amor al lejano, en cambio, se orienta hacia la humanidad futura, hacia lo que los hombres podrían llegar a ser si se superaran a sí mismos. Nietzsche lo formula así: no os aconsejo el amor al prójimo, os aconsejo el amor al lejano. Más alto que el amor al prójimo está el amor al lejano y al que ha de venir. Que el porvenir y lo más lejano sea para ti la causa de tu hoy. En tu amigo debes amar al superhombre como tu causa. Para Nietzsche, este amor al lejano justifica la distancia tomada con el prójimo. El Creador no se aleja de los hombres por indiferencia o por desprecio. Se aleja porque trabaja para aquellos que todavía no han nacido, para una humanidad futura que será capaz de recibir lo que tiene para ofrecer. En consecuencia, la soledad no es un estado definitivo, sino un pasaje necesario. El Creador se retira para regresar mejor, acumula para dar mejor, se aísla para preparar mejor una comunidad nueva, porque Zaratustra busca compañeros, discípulos capaces de comprenderlo y continuar su obra. Nietzsche evoca esta búsqueda de una fraternidad de creadores. Escribe que el desierto crece. ¡Ay de aquel que esconde desiertos! Estos frutos están maduros
y nosotros estamos maduros para estos frutos. Elevémoslos hacia la vida. Dejad venir a mí a todos aquellos que no saben vivir de otra manera que aprendiendo a superarse a sí mismos. La soledad absoluta no es el objetivo final. Prepara al contrario, la formación de una comunidad de aquellos que quieren superarse. Una fraternidad de espíritus libres capaces de crear juntos nuevos valores. Y sin embargo, esta soledad necesaria no deja de ser terriblemente dolorosa, porque hay una tensión que Nietzsche nunca resuelve completamente. Lo que es necesario para la grandeza no es soportable humanamente. La soledad es a la vez condición y maldición, pasaje obligado y prueba terrible. Nietzsche mismo sufrió atrozmente por esto durante toda su vida, y sus cartas testimonian este dolor con una sinceridad desgarradora. En 1883, cuando acaba de publicar las primeras partes de Zaratustra, Nietzsche atraviesa un periodo particularmente difícil. Está enfermo, incomprendido, abandonado por casi todos sus amigos. En una carta a su amigo Franz Overbeck, deja transparentar su angustia profunda. Escribe que si no logra inventar el artificio alquímico de transformar este barro en oro, está perdido. Tiene allí la más bella ocasión de probar que para él toda experiencia vivida tiene su utilidad. Esta época de prueba es la peor de su vida. El abandono total, la profunda desconfianza respecto de sí mismo, el insomnio, la irritación de una enfermedad de fe, todo esto junto hace de él un pobre diablo. Detrás del filósofo que canta la grandeza de la soledad, hay un hombre que sufre atrozmente de estar solo. La obra transforma este dolor en pensamiento, en creación filosófica, pero el dolor permanece intacto, y Nietzsche nunca pretende que este camino sea fácil o feliz. Afirma solamente que es inevitable para quien quiere crear de verdad. Esta conciencia de un destino solitario se expresa también en Ecce Homo, ese texto autobiográfico redactado poco antes del colapso mental definitivo de Nietzsche. Allí presiente la importancia futura de su obra, pero sabe también que no será comprendido en vida. Rechaza los discípulos ciegos, los creyentes, los seguidores acríticos, y esta soledad elegida no deja de ser una soledad sufrida. Lo expresa así: conozco mi suerte. Un día mi nombre irá unido al recuerdo de algo formidable, a una crisis como jamás la hubo sobre la tierra, a la más honda colisión de conciencias. No soy un hombre, soy dinamita. Y a pesar de todo esto, no hay nada en mí del fundador de religión. No quiero creyentes. Creo que soy demasiado malvado para creer en mí mismo. Jamás hablo a las masas. Nietzsche se sabe portador de un pensamiento explosivo capaz de transformar la conciencia humana. Pero sabe también que este pensamiento lo condena a la soledad, a la incomprensión de sus contemporáneos, a una forma de aislamiento radical que ni siquiera la gloria futura podrá compensar. Esta ambivalencia fundamental encuentra su expresión más conmovedora en la canción de medianoche que cierra Así habló Zaratustra. Este canto nocturno revela la tensión irresuelta entre el dolor y la alegría, entre lo pasajero y la eternidad. Nietzsche da voz allí a la doble naturaleza de la experiencia creadora. Escribe: «Oh hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Dormía, dormía, de un sueño profundo me he despertado. El mundo es profundo, y más profundo de lo que pensaba el día. Profundo es su dolor, el placer más profundo aún que el sufrimiento. El dolor dice, pasa y acaba, pero todo placer quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. En este pasaje extraordinario, el dolor de la soledad dice, pasa, aspira a su propia desaparición, a su fin. Pero la alegría de la creación dice eternidad,
quiere prolongarse indefinidamente, repetirse sin cesar. Y Nietzsche no resuelve esta tensión. La vive hasta el final en la oscilación perpetua entre la montaña y los hombres, entre el aislamiento necesario y el retorno doloroso. La soledad nietzscheana no es huida ni misantropía. Es un pasaje doloroso, pero absolutamente necesario, orientado hacia una humanidad por venir. El creador debe separarse del rebaño para pensar de otra manera. Pero esta separación prepara un don, un retorno enriquecido hacia los otros. Y este movimiento nunca se detiene. Zaratustra desciende, sube, vuelve a descender. La grandeza se paga con esta oscilación perpetua, con esta tensión jamás resuelta entre la necesidad de la soledad y el sufrimiento que engendra. Si te sientes profundamente solo en tu búsqueda, si sientes que nadie comprende realmente lo que intentas crear, quizás no estés equivocado. Quizás estés elaborando algo que tu época no puede todavía comprender. Quizás tu soledad sea la señal de que estás pensando de verdad, de que estás creando valores nuevos, en lugar de simplemente repetir lo que todos ya dicen. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la soledad para crear algo que trascienda tu tiempo? ¿O prefieres la comodidad tibia del rebaño, la aprobación inmediata, el aplauso fácil? Porque Nietzsche nos muestra que no puedes tener ambas cosas. La grandeza exige sacrificio. Exige que te atrevas a estar solo, a pensar contra todos, a destruir lo que otros veneran. Pero también te promete algo que el rebaño nunca conocerá: la alegría profunda de crear algo auténticamente nuevo, algo que quiere eternidad. Si este video te ha hecho reflexionar sobre tu propia soledad, sobre tu propio camino creativo, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Te identificas con esta soledad necesaria? ¿Has sentido alguna vez que debías alejarte para poder crear? Comparte este video con alguien que necesite entender que su soledad tiene sentido, que no está equivocado por pensar diferente. Y suscríbete al canal si quieres más filosofía que desafía, que incomoda, que te obliga a pensar por ti mismo. Porque como dijo Nietzsche, donde cesa la soledad, comienza el mercado. Y este no es un canal del mercado.